Muy buenas tardes, estimados colegas que nos acompañan de parte de Editorial Piedrasanta, muy agradecidos que nos den la oportunidad de colaborar en su formación. El hecho mismo de que ustedes se tomen tiempo extra de asistir ya nos dice mucho, ¿verdad? Porque implica que hay un interés por aprender, por pues dar uno un tiempo que probablemente lo podría usar en otras situaciones, ¿no? Probablemente, seguramente, pero que ustedes estén regalando esta hora, pues es algo que es de valorar. La editorial Piedra Santa con mucho gusto abre sus puertas a través de la Escuela de Formación Pedagógica. Este es un espacio que hemos creado para proveer oportunidad de informarse, debatir, eh, comentar, crecer en temas que son importantes para un docente. Entonces, hemos querido dejar esta ventana a través de diplomados como los que estamos iniciando. El día de hoy es relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico. Son 3 sesiones virtuales, sincrónicas que ustedes van a tener para poder pues, tomar la base del curso. Luego les vamos a invitar a que realicen actividades en forma sincrónica. Estas van a aparecer en una plataforma que se llama Crops. Ya al finalizar este evento de hoy, les vamos a dar un poquito de más de instrucciones de esta plataforma. No se preocupen. Ahí le vamos a hablar de usuarios y otras cuestiones que ustedes tengan pendientes. Pero sí, la idea es que aparte de estar acá, ustedes participen en actividades, en lecturas que se les van a sugerir y en aplicar algunas actividades. Esta vez, estimados colegas, tenemos el gusto y el honor de contar con la colaboración de la magíster Miriam Ramírez de Galvez. Ella es una profesora guatemalteca entregada, apasionada por lo que hace. Ha estado en diferentes instituciones educativas, no solo en el nivel de secundaria, sino en la universidad. Eh, una de las cosas que nos dice es que para ella la educación es la ruta más importante para garantizar el desafío y la convivencia pacífica. Interesante analizarlo, ¿verdad? Porque todos nos preguntamos cómo logramos convivir en armonía, cómo logramos entender las dinámicas que hay en las situaciones sociales, políticas, económicas que nos rodean. Y a veces se nos olvida que, dice, miren, la educación tiene mucho que ver con esto. Ella ha sido tallerista en la Escuela de Formación Pedagógica de aquí de Piedrasanta, pero sé que lo ha hecho en muchos otros espacios. Es autora y coautora de materiales educativos y cree firmemente que la actualización docente mejora significativamente el ejercicio de la docencia. Eh, con ustedes entonces está Miriam. Muchas gracias, le decía hace un rato, por haber aceptado este, este diplomado, por facilitarlo, y sé que vamos a aprender mucho con ustedes. Antes de darle la palabra, decirle a los colegas que nos están escuchando que por favor, si tienen alguna pregunta del contenido o de lo que vaya diciendo Miriam, ustedes lo vayan anotando en el chat y yo se las voy a plantear después, o bien se abre espacio, ustedes se las pueden plantear directamente, ¿verdad? Y como les decía al principio, si es una cuestión más administrativa, como de qué trata la plataforma o que cómo van a ingresar, déjenlos para hacerlo al final. Y así Miriam tiene oportunidad de recorrer el camino que ella tiene para las actividades de hoy. Miriam, bienvenida y quedamos en sus manos. Muy bien, quizá dentro de un momento, así que ahora ya tengo más luz.
ya me puedo ver yo y supongo que ustedes también me pueden ver. Yo les doy la bienvenida a esta Escuela de Formación Pedagógica. Como hablábamos con Daniel, dentro de nuestro ejercicio docente, no estamos enteramente preparados para todos aquellos desafíos que nos tocan enfrentarnos, sobre todo en una sociedad de incertidumbre y rápidamente cambiante. Por eso, la actualización y formar parte de redes pedagógicas en donde nos comprendemos, en donde estamos enfrentados a los mismos desafíos, es una buena oportunidad para crecer juntos. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de las competencias que están determinadas como una competencia para la vida, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Y eso es lo que vamos a reflexionar en esta tarde. Solo para decirles que todos los materiales los van a encontrar ustedes en su, en la carpeta que les van a proporcionar el acceso. Entonces, no tengan pena que todo esto va a aparecer. Primero, cuando hablamos de pensamiento crítico y hablamos de construcción. Y ustedes saben que la construcción necesita una serie de materiales, ¿verdad? Necesita un andamiaje, necesita un plan, necesita elementos. Por lo tanto, aunque todos los seres humanos normales gozamos de un cerebro que tiene la función de pensar críticamente, no es una situación que se asume únicamente con tener esas funciones, sino que el pensamiento crítico es una construcción que se va adquiriendo a través de una serie de procesos. Y esos procesos nos permiten a nosotros tener y tomar decisiones de mejor manera y estableciendo prioridades en nuestras acciones personales, comunitarias, ciudadanas y obviamente en nuestro ejercicio profesional. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño impulso para que podemos empezar a conversar. Y cada día nos enfrentamos a un mar de decisiones. Algunas son pequeñas y sin importancia, pero otras tienen un mayor impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿a qué político votar? ¿Debo probar lo último en dietas? ¿O enviar un correo electrónico me hará millonario? Nos bombardean con tantas decisiones que es imposible decantarse por la decisión correcta cada vez. Pero hay muchas maneras de mejorar nuestras posibilidades y una técnica particularmente eficaz es el pensamiento crítico. Esta es una manera de acercarse a una pregunta que nos permite deconstruir cuidadosamente una situación, revelar sus problemas ocultos, como los prejuicios y la manipulación, y tomar la mejor decisión. Si la parte crítica suena algo negativo, es porque en cierto modo lo es. En lugar de elegir una respuesta porque parece y suena bien, una persona que usa pensamiento crítico sopesa las alternativas disponibles y las examina con escepticismo. Con la ayuda de las herramientas que están a su disposición, dejará de lado todo salvo la información más útil y fiable. Hay muchas maneras diferentes de acercarse al pensamiento crítico, y aquí se describe un proceso en 5 pasos que puede ayudarte a solucionar cualquier problema. Primer paso, formula tu pregunta. En otras palabras, debes saber qué buscas. Esto no siempre es tan sencillo como parece. Por ejemplo, si te decides a probar lo último en dietas, otros factores pueden complicar tu motivación para hacerlo, como la afirmación de que se pueden ver resultados en solo 2 semanas. Pero si adoptas tu enfoque con una visión clara de lo que tratas de lograr con la dieta, sea bajar de peso, una alimentación más sana o una recarga de energía, esto te ayudará a navegar a través de esta información de manera crítica, encontrar lo que estás buscando y decidir si este nuevo capricho realmente se adapta a tus necesidades. Segundo paso, recopila tu información.
Hay muchos datos, así que tener una idea clara te ayudará a determinar lo relevante. Si estás tratando de decidirte sobre una dieta para mejorar tu alimentación, a lo mejor pides el consejo de los expertos o buscas los testimonios de otras personas. La recopilación de información te ayuda a sopesar diferentes opciones, lo que te lleva más cerca de la decisión que te ayuda a alcanzar tu meta. Tercer paso, pon en práctica la información, algo que se logra haciendo preguntas críticas. Frente a una decisión, pregúntate, ¿qué conceptos funcionan en este caso? ¿Qué suposiciones existen? ¿Es mi interpretación de la información válida lógicamente? Por ejemplo, en un correo electrónico que te promete millones, debes tener en cuenta qué factores están en juego en esta situación. Supongo que el remitente está diciendo la verdad. Basándome en la evidencia, ¿es lógico suponer que voy a ganar dinero? Cuarto paso, tener en cuenta las consecuencias. Imagina que hay elecciones y te has decidido por un candidato político con base en su promesa de bajar los precios de la gasolina. A primera vista, esto suena muy bien, pero ¿qué pasa con los efectos sobre el medio ambiente a largo plazo? Si el consumo de gasolina no baja debido a su precio, esto también podría causar un enorme aumento en la contaminación del aire, una consecuencia no deseada que es importante considerar. Quinto paso, considera otros puntos de vista. Pregúntate por qué tantas personas se sienten atraídas por la política del candidato político de la oposición. Incluso si no estás de acuerdo con nada de lo que dice ese candidato, considerar todos los puntos de vista podría aclarar por qué algunas políticas que no parecen válidas sí lo son para los demás. Esto te permitirá considerar otras alternativas, evaluar tus propias decisiones y en última instancia te ayudará a tomar más decisiones bien fundamentadas. Este proceso en 5 pasos es solo una herramienta y ciertamente no erradicará las decisiones difíciles de nuestras vidas, pero puede ayudarnos a aumentar el número de decisiones positivas que tomamos. El pensamiento crítico nos puede brindar las herramientas necesarias para enfrentarnos a un mar de decisiones y encontrar lo que estamos buscando. Y si muchos pensamos críticamente, eso hará del mundo un lugar más razonable. ¿Sabe? Muy bien. Entonces, podríamos decir que si ya vimos aquí 5 fases, vemos que no es un proceso automático, sino que hay una guía para poder evaluar cada una de las decisiones que tomamos. Pero en el aula, ¿cómo hacemos eso? Si como adultos, pues exploramos, tenemos ese proceso, entonces, ¿cómo llevamos este ejercicio al aula? Y entonces vamos a seguir compartiendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de pensamiento crítico, voy a cerrar esto para que se pueda ver esto mejor. Cuando hablamos de pensamiento crítico, generalmente las personas creen es hacer crítica. Y a pesar de que esto es un concepto muy amplio, las personas creen que criticar, es decir, juzgar negativamente un hecho, eso es el ejercicio. Y es más, se utilizan expresiones como es que es una crítica constructiva. Y aquí tenemos que decir que hablar de crítica constructiva es como decir par de dos. Una crítica lo que busca es construir un espacio de reflexión en donde posturas diferentes están buscando criterios de verdad. Y entonces es diferente porque lo que es negativo en esta es cuando las personas emiten sus opiniones y estas son censuradas. Es decir, que lo contrario a la crítica es la censura, donde hay un marco establecido que se da como aceptado o tiene que ser aceptado de manera impuesta, y entonces allí no se da una crítica. La crítica entonces se construye a partir de en lo que en lógica se llama criterio de verdad. Y un criterio de verdad en este proceso lógico es diferente a la verdad metafísica que estudia la filosofía. Entonces, cuando hablamos de verdad en asuntos de pensamiento crítico, al punto que vamos a llegar es establecer la veracidad. Este es el término, la veracidad
o la falsedad de los elementos que tenemos a nuestro alcance para estar seguros del valor de una afirmación. Entonces, en el caso que nosotros estamos buscando una dieta, lo que me está diciendo esa dieta, ¿verdad? Tome jugos durante una semana y perderá de peso. Seguramente usted va con esta dieta, usted va a evacuar agua. Sin embargo, no es un criterio de veracidad. Hay una gran falsedad porque eso no es una dieta. Una dieta implica un balance alimenticio que permita garantizar la salud. Entonces, yo en ese momento distingo que el argumento que me están enviando tiene que ver con la falsedad. Entonces, yo estoy segura que ese enunciado es falso. Entonces, lo que busca ese pensamiento es que mediante un proceso yo pueda tener una postura razonable y justificada sobre un tema en particular, ya sea en la vida personal, en la vida familiar, profesional o ciudadana. Entonces, en nuestro caso, digamos, es la construcción de la ciudadanía y de los juicios políticos, ¿verdad? Las personas creen que ser ciudadanos y cumplir con su función de ir a votar, allí ejerció plenamente su ciudadanía, pero no. Quiere decir que para que un ciudadano esté en su ejercicio, tiene que estar seguro que sus instituciones están trabajando en beneficio de esa ciudadanía, de ese colectivo para el que se preparó. De tal manera que un pensador crítico, cuando ha pasado por este proceso, reconoce que hay prejuicios cognitivos. Eso es lo primero, ¿verdad? Que en un contexto que nosotros crecimos, que nosotros fuimos educados, hay una serie de prejuicios que están introyectados en nosotros. Pero cuando ya los reconocemos, ya sean prejuicios racistas, de clase, de grupo social, de poder adquisitivo, de ideologías políticas, de ideologías religiosas, cuando ya sabemos que todo nuestro contexto trabaja en esos prejuicios, entonces el pensador crítico los evita y busca encontrar esos enunciados, esos principios de veracidad que le pueden permitir reflexionar dentro de sus propias prácticas, cambiar aquellas que considere que ya no son las adecuadas, identifica y caracteriza argumentos basados en un proceso lógico y sobre todo evalúa las fuentes de información que llevaron a la construcción de esos argumentos. Por ejemplo, digamos, si no lo queremos llevar al espectro político ni al aspecto étnico, si vemos, por ejemplo, las posiciones de los argumentos religiosos, cada una de las doctrinas religiosas defienden y afirman tener la verdad. Entonces, si se pertenece a un grupo o a otro, entonces ya sabemos que en ese grupo le van a decir que solamente en ese camino se va a encontrar la salvación o la relación con Dios, que haciendo tal o cual cosa, entonces quiere decir, como conocemos únicamente nuestra propia formación al respecto, nosotros vamos a tratar de defender esa base doctrinal. Sin embargo, un pensador crítico dice, bueno, sí, esta es, digamos, una doctrina, esta es una enseñanza que queda bien en mi formación, en mi contexto, en mi ejercicio personal. Sin embargo, reconozco que otros grupos también tienen sus propias prácticas, están buscando ese acercamiento personal y por eso es que este pensamiento crítico evita esa conflictividad violenta, provoca una conflictividad intelectual
pero esta conflictividad intelectual la empieza a evaluar a través de distintas fuentes. Por ejemplo, voy a leer la literatura de ese grupo, voy a ver, sí, esto creo que esto no cumple con el criterio de verdad, o esto, bueno, se parece a esa postura que yo tengo. De tal manera que por eso pensamos que cuando los estudiantes están buscando esta formación, este pensamiento crítico, la conflictividad, digamos, física, la agresión y la exclusión mediante prejuicios se evita. Yo quisiera dejar en este momento esta parte. Me gustaría, en este momento tengo 91 participantes, seguramente 90 podrán ingresar. Me gustaría que habláramos en salas pequeñas entre ustedes. Me gustaría darles 5 minutos para que ustedes comentaran acerca de esta definición y cómo ese criterio de verdad se manifiesta en su ejercicio docente. Voy a crear las salas. Voy a crear varias salas para que puedan escucharse. Y cualquier, voy a ponerles en un mensaje con tiempo. Estamos hablando que en ese momento, cuando yo los llame, regresamos a las salas. Y si tienen alguna duda, pues me llaman a su sala. Vamos a dar un espacio, sí, 6 minutos. ¿Están regresando de sus salas, compañeros? Sí. Sí, Muy bien. licenciada. Muy bien. Entonces, tal vez en lo que vienen los demás pueden abrir su micrófono y contarnos un poco de su experiencia en un par de minutitos. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto de saludarla. Buenas tardes. Precisamente con el grupo que me correspondió platicar, hablábamos del tema de la importancia de que nuestros jóvenes accedan a información lo más confiable posible, ¿verdad? Pero también hablando del tema de que tienen aperturado todo un mundo de información, hablamos un poco de tal vez entrar a la formación académica de esa parte, porque pues como todo está abierto, tienen tanta información que debemos enseñarles a encontrar información verídica y a identificar, a darles parámetros o cierta estructura. Eso, prácticamente. Gracias, compañera. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en nuestras jornadas de trabajo, ¿verdad? Ir viendo cómo podemos orientar nosotros
a nuestros estudiantes para encontrar esa información sin que nosotros les digamos, es este el enlace, ¿verdad? Porque ahora tenemos esos dos fenómenos. Primero, los estudiantes cuando encuentran algo publicado en las redes, lo dan como un hecho verídico. O sea, no cuestionan si eso sale publicado en las redes, eso es, y lo difunden como una verdad, ¿verdad? En nuestra próxima jornada vamos a trabajar sobre todo como fake news, o noticias falsas, ¿verdad? Cómo ayudar a que nuestros estudiantes encuentren esta ruta sin decirlos, esto es lo que hay que leer. Por ejemplo, si yo les preguntara en este momento qué diarios leen, ¿verdad? O qué periódicos ustedes leen. Bueno, sin hacer esa pregunta abierta, pues mencionaríamos los de mayor circulación. Y prensa libre seguramente quedaría dentro de las primeras y así aparecerían otros nombres. Pero hemos buscado, por ejemplo, periodismo de investigación. Hemos entrado a otras páginas, digamos, para leer artículos de opinión y estas investigaciones que hacen, por ejemplo, en Agencia Ocote o No Ficción o Plaza Pública, porque ahí ya hay otra lectura. Entonces, no puedo decir que todo lo que aparece en esos medios de comunicación están vinculados con la verdad, pero yo tengo que hacer el mismo ejercicio de buscar este criterio de verdad. Lo comparo con los informes, lo comparo con otros diarios, pero ya hay una narrativa diferente. Y a eso me voy a referir precisamente en estos factores que favorecen su desarrollo. Si tenemos nosotros a nuestro alrededor eso que nos permite construir el pensamiento crítico. Primero, si un pensador crítico se ve favorecido cuando el ambiente familiar y social aborda críticamente todo lo que llega a la casa. Por ejemplo, están viendo un programa X y sale un comentarista dando el desarrollo macroeconómico, cómo el país ha crecido macroeconómicamente el 12% y que es de las inflaciones más bajas de América Latina. Y entonces un padre de familia dice, eso no es posible, subió la gasolina. Y la madre dice, no es posible porque se aumentaron los precios de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, ese niño empieza a ver cómo la información que escucha en los medios de comunicación no es aceptado de manera inmediata. Hay otros elementos que le permiten cuestionar y validar o invalidar esa información. Cuando va al ambiente social, y el primer ambiente social al que van los niños es la escuela, cuando dentro de los materiales que se le proporcionan a los estudiantes también son críticos, entonces los estudiantes empiezan a hacerse estas grandes preguntas. ¿Será que es así? ¿Eso sucedería? Entonces vienen estas 5 fases de las que hablábamos al principio. Y luego de las preguntas viene el proceso de indagación. Entonces, otro factor que favorece el desarrollo del pensamiento crítico es tener acceso a contenidos críticos. Es decir, si vamos a ver siempre el mismo noticiero, si vamos a leer el mismo periódico, si vamos a ver y vamos a escuchar el mismo desarrollo, entonces no hay contenidos críticos. Si va a la escuela y el profesor únicamente repite lo que el libro de texto dice, sin movilizar al análisis, sin juzgar los argumentos que son más sólidos, los que podrían digamos, discutirse, entonces el estudiante no tiene ese entorno, no tiene ese acceso a contenido crítico. Y luego que cuando el estudiante
empiece a desarrollar su propia crítica, lo puede hacer sin temores o amenazas. Y eso es exactamente quizá uno de los grandes desafíos que han tenido nuestras sociedades, que por periodos históricos, ¿verdad? El miedo, la amenaza a perder la vida, a perder el empleo, a ser marginado por cuestionador, entonces no es un ambiente favorable. Entonces los estudiantes aprenden mejor a guardar silencio. Si el estudiante está emitiendo su opinión, ¿verdad? Y esa opinión no corresponde a lo que piensa, por ejemplo, el docente y es señalado o atemorizado, este estudiante no va a ejercitar ese desarrollo crítico. Quizá lo pueda llevar a nivel intelectual, quizá, pero el temor y la amenaza lo que hace es inseguridad en su propio razonamiento y por eso considera que es mejor seguir lo que las mayorías dicen. Entonces, estos tres elementos favorecen al movimiento de esos procesos. La siguiente, me gustaría que uno de ustedes, compañeros, me pudiera leer la primera cita que es del pedagogo Freire. Así que abra su micrófono y por favor tenga la libertad de hacerlo. ¿Qué tipo de educador sería si no sintiera un impulso poderoso que me llevara a buscar, sin mentiras, argumentos convincentes en defensa de los sueños por los que lucho? Es pregunta, ¿verdad? Es una pregunta. Entonces, él se está Lo que no cuestionando. puede permitirse es que... Lo que no puede permitirse es que se oculten verdades, que se nieguen información, que se impongan verdades, que se les arrebate la libertad a los alumnos y alumnas o que se les castigue por el método que sea así. Por cualquier razón, no aceptan mi discurso o rechazan mi utopía. Entonces, este gran pedagogo, ¿verdad? Él se empieza a hacer esas grandes preguntas. ¿Qué tipo de docente sería si yo no me dejo llevar por ese impulso personal de llevar a mis estudiantes a aceptar todo lo que yo diga, que yo los castigue si ellos no piensan de la misma manera, que les quito el derecho fundamental, el derecho humano fundamental como es la libertad y que yo decida imponer verdades sobre ellos? A mí lo que me gusta, digamos como parafraseando un poco esto es, si no aceptan mi discurso, entonces que me lo digan. Si rechazan mi utopía, mi forma de ver el mundo, que también me la digan. Entonces, quiere decir, este ejercicio de la libertad, compañeros, es el motor primordial para que a través de un proceso ordenado puedan llegar los estudiantes a ser esos pensadores críticos y a transformar la sociedad que tanto lo necesita y que todos anhelamos, ¿verdad? A una sociedad bien informada, a una sociedad que participa activamente, que fortalece la democracia, porque hasta este momento es el sistema que nos permite garantizar esos espacios de libertad, que los estudiantes se sientan impulsados a soñar y que sean también críticos de su propia formación de valores, para afirmarlas o para transformarlos. Entonces, una de las estrategias más importantes es cuando nosotros hablamos y que nuestro espacio es una sala para pensar. Una sala para pensar. Entonces, quiere decir que las preguntas que yo voy a hacer tienen que ir en dirección de no hacerlas de tal manera que la respuesta sea tan obvia que para qué vale la pena preguntar.
Yo no voy a mencionar en este momento el ejemplo que generalmente les doy a mis alumnos de ese noticiero, pero cuando yo les digo, bueno, ¿qué preguntas surgen de esta lectura? No me vayan a decir, les digo yo, que son las preguntas que hace ese noticiero que acaba de ver el accidente, entrevista a las personas y le dice, ¿qué siente usted? ¿Cómo? O sea, ¿qué va a sentir usted después de presenciar un accidente? O ver una persona atropellada, o ver una persona lastimada. Eso es completamente absurdo, absurdo. Entonces, ¿qué serían esas preguntas inteligentes? Creo que una de las compañeras está levantando la mano. ¿Sí, compañera? Sí, buena tarde. La verdad es de que los periodistas de esta época de verdad que son tan inconscientes, tan irresponsables, y aparte de eso, totalmente, para mí es una falta de respeto. Preguntarle a una persona que tiene un accidente o que quizás también llegan, ¿verdad? Cuando asesinan a alguien y entrevistan a estas personas, yo digo que falta de ética, de profesionalismo, de empatía quizás por estar en ese lugar, porque ¿qué sentiría yo si me estuvieran, yo de veras, yo respeto, pero yo los mando no sé ni a dónde, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, en esa dirección, pero todos pasaron por las aulas y todos pasaron por un grado de comunicación. O sea, ellos no están allí sin haber pasado todo un proceso educativo. Entonces, quiere decir que no son pensadores críticos, que tienen este nivel de escolaridad y no tienen, número uno, la sensibilidad. Porque miren, la respuesta es obvia. Ni siquiera podemos hablar de sensacionalismo, porque la respuesta es obvia. Nadie, a menos que sea un psicópata o un sociópata, va a disfrutar de estas. Quiere decir que estas son nubes. Son nubes que empañan una realidad en donde, donde puede incidir el ciudadano. Por ejemplo, una ley que permita que el transporte y que sea efectiva, que el transporte público tenga límites de velocidad, que tenga seguros. Es decir, entonces todo este panorama, todas estas nubes únicamente tienen la intención de que yo no pueda ver, no pueda escoger entre una ruta ciudadana de exigir un trato profesional ante el dolor humano, de que haya un sistema, digamos, de interrogatorio adecuado, que no sea un espectáculo que dañe la emocionalidad de los ciudadanos, sino que por eso les digo, entonces quiere decir que como docentes nosotros tenemos que enseñar este proceso. Es un proceso que va escalonado, que qué preguntas son las que tengo que hacer. Estoy frente a un desastre, ¿qué son las preguntas? ¿Quiénes son las personas que participaron? No me interesan sus nombres. ¿En qué rol están? ¿Verdad? Hay cámaras de seguridad para deducir responsabilidades a uno y otro. ¿Quiénes, digamos, en qué condiciones estaban los vehículos? Estaba las carreteras sin problemas, de baches. Entonces, esas son las preguntas que me permiten a mí deducir responsabilidades a uno o a otro. Y entonces la transferencia que yo puedo hacer después de este proceso lógico, mi criterio de verdad es, aquí el límite de velocidad debería ser este. Las autoridades deberían actuar de esta manera, los ciudadanos de esta manera, los reporteros de esta manera. Eso es lo que hace un pensador crítico. Entonces, lo que vemos frente a estos medios de comunicación es que ese proceso no lo lograron. Y si nosotros, y es una de las experiencias que yo los invito a que podamos hacer en este módulo, es precisamente generar ese tipo de preguntas. Son preguntas inteligentes. Inteligentes en el sentido de pueden convertir, que no son obvias, que no es lo que yo ya sé la respuesta. Si yo digo,
un vehículo puede correr a 120 kilómetros, 140 kilómetros, entonces no es que corrió de acuerdo a la velocidad de su vehículo. Entonces lo inteligente es cuál es la velocidad en esta comunidad a esta hora, que debería ser regulada. Entonces, el pensamiento crítico necesita del docente salas para pensar. Y salas para pensar no es que tenga su salón de clase, sino que tenga una secuencia didáctica adecuada. ¿Cuál es la secuencia didáctica adecuada? Primero, todos comenzamos como pensadores irreflexivos, es decir, tenemos esa capacidad, pero no estamos conscientes de que los problemas necesitan soluciones de acuerdo a criterios de verdad, que era lo que decíamos primero. ¿Qué es lo que hace la escuela? Empieza a formar pensadores retados. Y entonces, ¿qué es lo que hace el docente? Enfrentarlos a problemas en su entorno. Entonces, quiere decir, no le da tareas lógicas, fáciles, sino que le permite la llegada a través de preguntas a soluciones que poco a poco van a facilitar ese pensamiento. De ese pensador retado, lo llevamos a ser un pensador principiante. Y entonces, aquí, este pensador principiante trata de mejorar, pero sin práctica no lo logra. Entonces, muchos de nuestros estudiantes se quedan en este nivel. Y es lo que nos dicen las pruebas de graduandos de lenguaje y matemática, que nuestros estudiantes no pueden entender lo que leen, que no tienen un vocabulario adecuado, que no pueden resolver las operaciones matemáticas básicas, las operaciones aritméticas, que no pueden encontrar relaciones para resolver problemas, no lo pueden hacer. Entonces quiere decir, hasta este momento, no se es un ciudadano activo, es un ciudadano únicamente elector, que va y deposita su voto, que va y acepta lo que le dice el predicador, la de la tienda, el del supermercado, el informe oficial y la propaganda. Entonces, para poder llegar a estos niveles, no es suficiente. Tiene que ser un pensador practicante. Eso significa que toda la información, toda la que hay a su alrededor, la va a investigar. Es decir, si yo estoy viendo esta noticia, yo la comparo con la otra. Si yo veo un precio, yo la comparo con otro. Si me dicen que ese lugar es excelente, yo voy y tengo mis propios criterios hasta llegar a ese pensador avanzado, ¿verdad? Que ya eso lo tiene introyectado, que ya se convierte en un automatismo en todas nuestras acciones, y este es el pensador maestro. Pero para llegar a este pensador maestro, este es un lector. No se puede ser un pensador maestro sin ser un lector. Entonces, cuando ya tenemos un ciudadano aquí, como un pensador practicante, cuando tenemos un ciudadano activo como un pensador avanzado, y cuando tenemos liderazgo político, liderazgo empresarial, liderazgo espiritual, cuando se es un pensador maestro. Quisiera dejar un espacio para una intervención, compañeros. Licenciada, ¿me escucha? Sí, sí, Silvia. Perdón, máster. Sí. Dice que algo que usted decía y que es fundamental es la lectura. Cuando una persona lee,
no es necesario, le pueden hacer una pregunta en cualquier momento, en cualquier lugar. Y si es una persona que lee, que es instruida y que lee acerca de variados temas, nunca se va a quedar callada. Es una persona que aunque en el momento no lo haya leído ayer, antier, sino hace muchísimo tiempo, este conocimiento quedó en su memoria. Y al momento de tocar el tema, vuelve a su memoria la respuesta o puede llevar a cabo una conversación sin ningún problema. Pero la base fundamental es la lectura constante. Solamente, maestra. Muchas gracias. Ahora, pues, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo creo que recordemos, ¿verdad? Que la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, en todo aspecto. Y creo que la lectura es fundamental desde el inicio, desde que estamos en el vientre, leerles a nuestros hijos, ellos escuchan, desde que están durmiendo, desde que son pequeños. Y si nosotros les inculcamos esto, pues ellos ya van a forjarse ese hábito. Pero lamentablemente, muchas veces no se le forja ese hábito a nuestros hijos, que son futuros estudiantes, y entonces si ya después en la escuela los obligan a leer y no les gusta. Creo que también tenemos que tener esa metodología, utilizar esas herramientas que a ellos los animen, que a ellos les guste, o sea, no obligarlos, sino enseñarles el deleite de la lectura, solamente. Gracias. Gracias. Emi, le doy la palabra y luego continuamos. Buenas tardes, gracias. Sobre lo que acaban de decir ambas compañeras, estoy muy de acuerdo con ellas, aunque también me parece muy importante enseñarles a leer, y no me refiero solo a que sepan leer palabras, oraciones, sino me refiero también a analizar lo que están leyendo, porque personalmente yo leía mucho, pero no entendía nada. Entonces luego empecé a leer más y yo solo aprendía que tenía que analizar lo que estaba leyendo, y no solo analizar y saber de qué hablaba, sino también cuestionar lo que leía y aprender de lo que leía. Y sí, lo primero que dijo la primer compañera es cierto. Yo justo quería mencionar eso de que hace como 2 semanas estaba leyendo un libro y mencionaba que a veces uno pone límites para que las personas desarrollen su propio criterio, y es muchas veces que si tú no piensas lo mismo que yo pienso, pues estás mal, ¿verdad? Y no, esto no está bien, todos pensamos diferente y así, y me parece muy importante que estamos aquí para poder ayudar a la creación y el desarrollo del pensamiento crítico, no solo sea las ganas de estar aquí, sino también aplicarlo y dar la libertad de que hagan el desarrollo del pensamiento crítico todos los demás alumnos y aprendices, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Entonces, pues todos coincidimos. Entonces, y ustedes dicen la importancia de la lectura. Entonces, lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes es atraparlos. En el contexto de las universidades estadounidenses, la palabra es engage. Engage es esta estrategia de engancharlos con lecturas que puedan ser interesantes. Y en nuestra próxima jornada vamos a hablar de con qué materiales podemos hacerlos. Luego, otra de las actividades o de las estrategias, la primera, les dije, es la sala para pensar. Que nuestro espacio sea un lugar en donde los estudiantes aprendan a desarrollar preguntas que generen ese pensamiento. Luego es ¿cómo pienso yo? Una de las estrategias que son importantes es lo que podemos hablar de selfie de tu pensamiento, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy pensando yo?
Y esta es una actividad que podemos hacer con nuestros estudiantes. Saquen su dispositivo, ¿verdad? O imaginen que tienen un dispositivo y toman una captura de su pensamiento. Y entonces generamos un tema y entonces cada uno va a tener una idea distinta. Con materiales así, nosotros podemos ver qué es lo que piensan los estudiantes. Luego vamos a ver cómo se evalúan las opiniones, ¿verdad? Porque generalmente se tiende a pensar que la opinión no puede estar mala, porque las opiniones son buenas, pero no es así. Las opiniones hay que validarlas. Entonces, pero estas son actividades, estrategias que nos permiten decirnos a nosotros, bueno, eso es lo que yo creo de este tema. Ahora, ¿qué piensan mis estudiantes? ¿Qué es lo que creen que ellos pueden aportar? Y por eso tenemos elementos que desarrollan el pensamiento. Si ustedes ven, estos elementos del pensamiento están en forma circular. Y eso significa, todos son los que permiten alcanzar esos estándares intelectuales universales. Y la exactitud, la precisión, la relevancia, depende de cada uno. Entonces, yo en este círculo puedo empezar desde distintas perspectivas. Si soy una persona teórica, voy a empezar a trabajar con conceptos. Si soy una persona, digamos, más reflexiva, voy a trabajar con supuestos. Si soy una persona práctica, ¿qué implicaciones tiene? Si soy una persona cuestionadora, ¿desde qué punto de vista? Si soy docente planificado, entonces, ¿qué objetivo tiene? ¿Cuál es la meta? Si soy un profesor que veo hacia la evaluación, pero van a tener problemas aquí. ¿De qué es el asunto? Si lo que yo quiero es verificar información, empiezo por datos, hechos. Pero el final de todo este ejercicio será entonces interpretar todo este círculo, sacar conclusiones y encontrar soluciones. Todos estos materiales, como les digo, compañeros, los vamos a ir encontrando en en la presentación. Y ahora, para finalizar y cumplir con el horario que nos habíamos propuesto, les quisiera compartir lo que vamos a trabajar en las semanas que no nos vamos a ver. Voy a mover esto. Me cuentan si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo un drive? Sí, sí, lo vemos. Muy bien. Entonces, ustedes aquí en esta pestaña van a encontrar la presentación. En esta parte de aquí van a encontrar ustedes material teórico de qué es el pensamiento crítico, cómo se construye. Entonces, nosotros vamos a trabajar en las próximas semanas en 2 de estos 3 materiales. En 2 de 3. Esta autoevaluación la vamos a ir siempre repitiendo con distintas estrategias, pero pueden explorarlos y pueden trabajar los 3. Este es el foro. Hay unas preguntas, hay un material que es un pequeño video para contestar y comentar. Y la semana que previo a que nos veamos, hay un pequeño proyecto que realizar. Este es el que quisiera yo ver y es encontrar del CNB de su materia una competencia. Con esa competencia, escoger un objetivo de aprendizaje, describir brevemente la actividad
que yo pude hacer con mis estudiantes para favorecer el pensamiento crítico, cuál fue el producto final que usted tiene y con qué criterios usted lo llevaría a cabo. Si usted lo lleva a cabo literalmente en su clase, podría compartir esa experiencia en la próxima reunión. De tal manera que ustedes en ese folder van a poder encontrar todos los materiales que les van a permitir esta primera fase. Si tienen alguna duda, por favor pueden escribirme a mi correo que los compañeros van a compartir. Es muy fácil, Miriam Ramgal y @gmail.com, y con mucho gusto yo puedo contestar cualquiera de sus preguntas. A partir de este impulso, en nuestra próxima jornada vamos a hablar de cómo, con qué estrategias, con qué actividades concretas puedo construir este pensamiento crítico. No sé, Daniel, si usted quiere cerrar con alguna información. Muchas gracias, Miriam. Bueno, si me ven algo raro con la pantalla es porque algo le pasó a la cámara, no piensen mal. Bueno, gracias, Miriam, por las inquietudes que nos ha creado. Yo creo que algo muy importante es provocar eso que le llamo yo mover el piso para que reconsideremos nuestros conceptos. Jóvenes, este diplomado dura 3 sesiones. Esta que tuvimos hoy y continuamos permítame, el 8 de marzo y terminamos el 12 de abril. La idea es que ustedes vayan haciendo las tareas. Para eso deben estar inscritos. Pero ya ahorita Flor Valenzuela les va a decir algunos detalles de cómo de manera cómoda pueden ingresar a la plataforma donde está el material que les está diciendo. Mira, entonces esto es lo que le van a informar. Yo solo quiero cerrar anunciando lo que se viene, invitándolos a participar. Este diplomado, pues lo que queremos es que nos sirva para aprender, para debatir incluso uno mismo en sus ideas. Pero sí les pedimos que realicen las actividades que la maestra Miriam les está dejando para poder enriquecer, profundizar, ¿verdad? Va a haber, entiendo yo, un foro también abierto ahí para que ustedes estén interactuando. Ojalá que lo hagan todos, porque el saber de otras personas también es otra fuente de aprendizaje. Así que por el momento nos quedamos todos ya con ideas generales. Pasemos ya a la práctica y quiero cerrar pidiéndole a Flor Valenzuela que les dé algunas inducciones generales de la plataforma donde están los materiales y pues si tienen preguntas se las pueden plantear a ella en relación a eso. Flor, por favor.